Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con Buenas nuestro. tardes. Nos encontramos estudiando la obra de Arthur Schopenhauer, puesto que estamos queriéndola ver como el triunfo del genio maligno. Actualmente estamos estudiando el mundo como voluntad y representación, esto es, la obra que concentra el único pensamiento de Arthur Schopenhauer. Hemos dicho ya que las distintas obras que vemos que ha publicado el autor en realidad son complementos. No hay que completarla, sino complementarla, comentarla, elaborar de otra manera lo ya expuesto allí, por ejemplo, para mostrar cierta constatación desde la vía científica, sobre todo desde la vía científica. Bueno, nos encontramos entonces en esta obra. La sesión anterior llegamos hasta el parágrafo 20, si mal no recuerdo. Brevemente, entonces, lo que hemos revisado, el mundo como voluntad y representación se nos presenta, decimos, como un único pensamiento. Este único pensamiento manifiesta dos aspectos principales, el volitivo y el representacional. El representacional se deja a su vez atender desde una consideración nociológica o desde una consideración estética. El volitivo lo hace desde una consideración fisiológica y desde una consideración ética. Esto, digamos, para en todo caso poder desde distintos aspectos, desde distintas partes, poder mostrar la organicidad, digamos, del mundo. Decíamos que para Arthur Schopenhauer su filosofía es como la Tebas de 100 puertas. No importa desde dónde se entre, siempre se llega al mismo punto, al mismo centro. El centro, como sabemos, el mundo es voluntad y representación. Bueno, entonces, viendo el aspecto representacional, lo que estuvimos comentando la sesión anterior era como breve resumen de lo que veíamos en el libro primero, decíamos, es que se nos presenta la representación dispuesta a la teoría. Es decir, la representación es el punto de partida de la investigación filosófica, atendiendo el conocimiento. Entonces, la representación se nos deja teorizar en general y muestra dos aspectos correlativos, uno subjetivo y otro objetivo, como los aspectos de la representación. A su vez que una cuádruple raíz del principio de razón suficiente, correspondiente con sus distintos modos. 3 son intuitivos y uno abstracto. Siendo esto, lo intuitivo y lo abstracto, la diferencia principal entre ellos. El principio de razón, decíamos, se configura por su forma, espacio y tiempo, y su modo de operar, causalidad correspondiente con la materia. Veíamos pues que la materia no es sino actividad y que en realidad es a lo que le correspondería el término que tradicionalmente ha empleado la filosofía de la sustancia. Este principio, el principio de razón suficiente, carece de aplicación entre el sujeto y el objeto. Pues sujeto y objeto no son sino aspectos de la representación. Es en la representación en donde aplican sus distintos modos. A su vez, el cuerpo, un objeto, se presenta como objeto inmediato en la sensación de los objetos ya mediatos que vinculan. Pues la percepción es la percepción que un cuerpo tiene en sus órganos sensoriales de un cuerpo que contactan. La atención filosófica que se ha puesto respecto a este tema ha sido en general deficiente, puesto que o se ha partido de uno de los aspectos de la representación, ya sea el sujeto o el objeto, pero de ninguna manera se ha partido, digamos, de esa unidad intuitiva de la cual ellos se desprenden discretamente solamente en la abstracción. Los filósofos entonces han atendido en sus apuestas alguna de las 4 clases de objetos en que se deja descomponer el principio de razón suficiente para presentarnos a algún objeto
como fundamento, como sustancia, como aquello de lo cual dependen todos los demás objetos, cobrando su orden, cobrando su consistencia ontológica. Las representaciones abstractas, a su vez, se corresponden subjetivamente con lo que llamamos en nosotros razón. Vernunft, decíamos, a diferencia de las representaciones intuitivas, que lo hacían con lo que llamamos entendimiento. El entendimiento, decimos, se presenta en tres formas, o en tres maneras: formal, material y emocional. La razón es el lenguaje, y donde acontece esto, que es en los hombres, reporta diversos rendimientos que aventajan en posibilidades a estos, los hombres, de las que carecen los cuerpos donde no tienen lugar. Sí. El mundo lógico, o de lo abstracto, da cabida al saber. Se compone de conceptos que se diferencian de los sentimientos, por lo que el saber tampoco es sentimental. Las matemáticas, el arte y el obrar dan cuenta de ello ejemplarmente. La risa se presentaba como un fenómeno que se explica a partir de esta diferencia entre lo intuitivo y lo abstracto, que el ingenio sabe inducir y a veces también lo provoca la locura. A su vez, la ciencia es, después del lenguaje y el obrar conforme a un plan, el tercer privilegio de la razón. Respecto a los modos de la representación, ninguno de los cuatro tiene preferencia sobre el otro. Y el cruzarlos entre sí conduce a errores de comprensión que a veces son milenarios. Respecto a la razón, entonces, es un abuso considerarla de manera práctica, es un abuso considerarla fuera de su naturaleza propia, que es la teórica. Entonces, cuando se habla de razón práctica, se tiene que aclarar precisamente hacia dónde conduce este abuso. Se tiene que aclarar que no puede ser práctica y que precisamente por ello, si tiene que ver con la ética, tiene que ver con ética, porque la ética es teórica, no es práctica. Pero querer conducir el obrar del hombre, tanto en lo moral como en lo científico, o podríamos decir lo tecnológico, como querer conducirlo en lo artístico, etcétera, pues precisamente muestra esta dificultad que hay al hacer pasar lo teórico a lo práctico. Es decir, el plano de la abstracción nos acompaña, nos produce un mundo que de alguna manera complementa, multiplica, a veces incluso hasta encubre el mundo intuitivo que tenemos en común con los animales. Pero no puede confundirse con él, no puede suplantarlo. Por eso es que, aunque tengamos nosotros libros de fisiología, no requerimos de los libros de fisiología para que ocurran los procesos fisiológicos. Aunque tengamos textos de mecánica, los procesos mecánicos, o los que llamamos mecánicos, finalmente ocurren en su espontaneidad, podríamos decirlo. Bueno, entonces, en todo caso, el único uso que se le podría dar a la razón en este aspecto como práctico, sin ser propiamente práctico, es simplemente como, digamos, como un instrumento de cálculo, para poder de esa manera, de alguna manera, incidir, digamos, respecto a lo que se espera en el obrar. Incidir respecto a lo que se espera. Calculamos motivos, pero no podemos propiamente nosotros determinar lo que va a pasar. Por más que planeemos, finalmente, digamos, la causalidad, según se presente, no está empalmada, no está empatada con el despliegue o con lo que arbitrariamente nos despliega el plano de la abstracción. Bueno, y esto es lo que platicábamos respecto a esta consideración nociológica del mundo, es decir, el mundo como representación. Después, conduciéndonos al libro segundo, lo que veíamos es, digamos, este libro lo que nos plantea es, una vez expuesta la representación desde su aspecto nociológico, que se hace clara la insuficiencia de las apuestas explicativas respecto a la búsqueda de su significado. 17. Pero 18, número ya saben que se refiere al parágrafo, pero 18, el cuerpo con el que se identifica como individuo, el sujeto cognoscente, esto es, como individuo investigador, muestra un exceso nociológico
que nos permite acceder a la voluntad como clave para resolver la búsqueda. 19. La crítica del egoísmo teórico es insuficiente para evitar la hermenéutica analógica en toda la representación, visto ya no solo nociológicamente, en toda la representación vista ya no nociológicamente, en toda la naturaleza. 20. La voluntad se distingue de los actos volitivos, los cuales ya son representación, pues 21, ella más bien sería como la cosa en sí. 22. La voluntad es un conocimiento inmediato al que pertenece el concepto de fuerza. 23. El tiempo y el espacio son el principio de individuación y la voluntad queda como una sinrazón. Como 24. La cosa en sí impenetrable para la investigación racional. 25. Individuación y pluralidad son la visibilidad de la cosa en sí. 26. Las fuerzas y las especies dan acceso a la metafísica de las ideas. 27. La etiología y la morfología son las apuestas de explicación científica de la lucha cósmica que se muestra analógicamente. 28. La diversidad en la unidad y la consideración teleológica de los organismos, finalidad interna y finalidad externa, evolución, predestinación y la culpa como querer con conocimiento. Por último, 29. La insistencia de Arthur Schopenhauer en la atención que tenemos que poner a una pregunta desatenta, puesto que ésta llega a ser incomprensible la descripción comunicada. Y, digamos, de manera resumida, esto sería el contenido el modo en el que va dando seguimiento a esta consideración volitiva del mundo. Es decir, este sería el contenido del libro segundo del mundo comunitario y representación. Bueno, ahora vamos a entrar, digamos, de manera más demorada en estos parágrafos. No sé si hasta aquí quieran preguntar algo, tengan algún comentario, alguna duda. Bueno. Entonces, lo que estuvimos haciendo hasta ahora fue revisar, 1, el significado del sentido, la insuficiencia de las otras apuestas explicativas. 2, el cuerpo como exceso nociológico y acceso a la voluntad. Y 3, la insuficiencia de la crítica del egoísmo teórico. Es decir, lo que revisamos la sesión anterior respecto de este libro segundo fueron los primeros 3 parágrafos. El parágrafo 20 es en el que nos quedamos entonces, y pues comienzo a exponer desde este. Entonces, como sé, sí, pero les comparto la pantalla también para que vayan siguiendo la lectura. Bueno, parágrafo 20. Como ser en sí propio de este objeto de la intuición al margen de la representación, da cuenta la voluntad de los movimientos voluntarios de ese cuerpo. Pues son la visibilidad de los singulares actos volitivos que acontecen inmediata y cabalmente, como siendo una y la misma cosa en ellos, diferenciándose tan solo por la forma de cognoscibilidad a que han accedido al convertirse en representación. Su razón, junto, es distinta. La conforman los motivos, los cuales nunca determinan sino lo que yo quiero en este tiempo, en este lugar y bajo estas circunstancias, mas no el hecho de que yo quiero en general. Por eso es que la esencia de mi querer no puede ser explicada mediante los motivos,
sino que estos determinan simplemente su expresión en un momento dado. Son simplemente la ocasión en que se muestra mi voluntad, que cae fuera del ámbito de la ley de motivación, y es solo su fenómeno el que está determinado por esa motivación a cada momento. Es importante recordar también que, aunque a veces omito el uso que está haciendo Arthur Schopenhauer de la primera persona, la investigación que se lleva a cabo es una investigación en primera persona. Es decir, el punto de partida, el cuerpo en donde se muestra este exceso nociológico, es el cuerpo del investigador. Precisamente por eso es que su cuerpo se presenta como su voluntad. De ahí al modo en el cual analógicamente podemos encontrarnos también siendo esa voluntad la misma en las demás manifestaciones objetivas, digamos, ese es el paso que damos analógicamente dentro de esta hermenéutica una vez asegurado el conocimiento, ese doble conocimiento que tenemos de nuestro propio cuerpo. Pero con ello se insiste de nuevo, es de nuestro propio cuerpo. Es decir, la investigación es semejante a la que lleva a cabo René Descartes, hablando en primera persona. Yo soy el que quiere saber, yo soy el que se encuentra confundido, yo soy el que tiene, digamos, esta necesidad por acceder al significado, etcétera. Soy yo. Además, como eventualmente veremos, el tipo de objeto que soy tiene cierta prioridad en tanto que se manifiesta, digamos, su objetivación como el modo más complejo de presentarse, de hacerse visible la voluntad. Es una ventaja que tiene, y la otra ventaja es que yo soy ese cuerpo. Es decir, yo soy hombre, yo soy el hombre, y además un hombre que pretende investigar el significado del mundo. Bueno. Sí. Al abstraer el carácter y preguntar por qué se quiere lo que se quiere, no se halla respuesta alguna, pues solo la manifestación de la voluntad se halla sometida al principio de razón, no la voluntad misma, que en esa medida es una sin razón, o un los. La esencia en sí es voluntad, y ella misma no tiene fundamento alguno, dado que el principio de razón, en todas sus configuraciones, es una mera forma del conocimiento, y su validez abarca, por lo tanto, simplemente a la representación, al fenómeno o visibilidad de la voluntad, mas no a la voluntad misma que se hace visible. El cuerpo, manifestación de la voluntad, ha de comportarse correspondiendo a ella en su conjunto, que sería el carácter inteligible, manifestado en el tiempo como carácter empírico, pues el cuerpo, en su integridad, no es otra cosa que voluntad hecha visible, en tanto que es objeto intuitivo, representación de la primera clase, es decir, las representaciones empíricas. Lo que incide sobre mi cuerpo también afecta simultáneamente e indirectamente a mi voluntad, significando placer o dolor. La fisiología lo explica de un modo imperfecto, pues solo atiende cómo los motivos explican el obrar. Los movimientos arbitrarios de las funciones animales manifiestan un acto volitivo. Las explicaciones etiológicas solo indican el lugar necesariamente determinado dentro del tiempo y el espacio de un fenómeno individual. Su necesaria entrada en ese preciso lugar conforme a una regla fija. En cambio, la esencia íntima de cualquier fenómeno sigue sin quedar fundamentada por esa vía, aun cuando tal esencia se ve presupuesta por toda explicación etiológica, que se refiere a ella simplemente con los nombres de fuerza o ley de la naturaleza, y cuando se trata de acciones, con los apodos de carácter o voluntad. La serie global de las acciones, y por consiguiente cada una de ellas, e incluso también la condición de las mismas, así como el propio cuerpo que las antepone y el proceso merced al cual subsiste, no son otra cosa que la manifestación de la voluntad, lo que la hace patente, la objetivación de la voluntad, sobre lo que descansa la perfecta adecuación del cuerpo humano y animal con la voluntad humana y animal en general. Es decir, lo que el cuerpo presenta, lo que el cuerpo del hombre presenta es lo que el hombre en tanto que hombre quiere. Precisamente por ello es que su cuerpo no presenta alas, no presenta garras, no presenta
precisamente porque eso no es lo que se manifiesta dentro de su idea, que esa idea es finalmente lo que se exterioriza, se hace visible en la materia como ese cuerpo. Hay una correspondencia entonces en el modo en el que se presenta, digamos, fenoménicamente la voluntad con las tendencias que ésta significa. Por eso es que, dice Arthur Schopenhauer, esta armonización, en esta, incluso como eventualmente veremos, en esta como causa ocasional, las partes del cuerpo se corresponden perfectamente con los principales anhelos en los que se manifiesta la voluntad y son expresión visible de los mismos. Por eso dice Arthur Schopenhauer, los dientes, la garganta y las tripas son el hambre objetivado. Los genitales, el instinto sexual objetivado. Las manos prensiles y los pies ligeros se corresponden con el afán ya más mediato de la voluntad que presentan. Como a la genérica forma humana le corresponde la genérica voluntad humana, a la voluntad modificada individualmente le corresponde el carácter del individuo, la corporeidad individual, que por ello resulta tan característica y expresiva en todas sus partes. Esto por lo que corresponde al contenido del parágrafo 20. No sé si aquí quieran preguntar algo. Héctor, por favor. Hola, buenas tardes. Me preguntaba justamente nuevamente por la diferencia entre el cuerpo vivido, el IF, y el Körper, ¿no? Porque parece aquí que más bien está hablando justamente del IF o la relación que hay del IF en cuanto a nuestra forma en que estamos puestos, es decir, las necesidades que tenemos, la boca, como bien lo decía, los genitales, y en ese sentido, o sea, pensaba justamente cómo es que Schopenhauer reescribe este concepto de Liv, porque me parece que habla, pero también me parece que critica la posición de Fichte con respecto a este Liv, porque si más no recuerdo, el Liv para Fichte era como otro, y aquí parece que es todo lo contrario, ¿no? El Liv es la apropiación de la necesidad metafísica, volviéndose el objeto mismo de esa necesidad, ¿no? Y que a su vez retroalimenta esa necesidad. Aquí aparece, no sé si estoy en lo correcto, al cuerpo como esa retroalimentación de la necesidad metafísica de la que ya habíamos hablado anteriormente. Sí, muchas gracias. Pues tu pregunta me parece, Héctor, Alberto, me parece que abre incluso la posibilidad de considerar algo que quizás también estábamos dejando de lado o que no se hacía tan visible. Y es que este life, el cuerpo vivido, respecto del Körper como cuerpo abstracto, tendríamos que entender que todos los cuerpos que se nos hacen manifiestos son, antes que otra cosa, life. Y que como cuerpo abstracto, más bien esto ya sucede, sobre todo, por ejemplo, antes que otra cosa, en el hombre, que es aquel que lleva a cabo o que tiene un mundo de abstracciones, que es el que tiene la capacidad de abstraer. El hombre es el que puede pensar Körper. Los animales están en relaciones, son cuerpos inmediatos que están en relaciones también con otros cuerpos y que se les presentan como cuerpos que viven, cuerpos vividos. El modo en el que se vive, por ejemplo, el entrar en choque con una piedra, no es el modo en el que se está pensando el cuadrado, el triángulo, la esfera, etcétera, como cuerpos geométricos, por ejemplo. Entonces, a pesar de que la representación en la forma nos permite aislar, nos permite trabajar la representación como una clase peculiar de representaciones, en ese sentido, o más bien, sí, las formales, a pesar de ello, estas son formales siempre dependientes o siempre en relación con la intuición empírica, no están al margen de la misma. Y la intuición empírica siempre es intuición de cuerpos, pero en el sentido de life, no de Körper. Por eso es que el individuo siempre está, digamos, en los cuerpos son materiales,
son cuerpos activos, siempre están en actividad, siempre están en movimiento, siempre están por eso sometidos a lo que nosotros llamamos, dentro de este concepto abstracto, causalidad. Por eso es que se están empujando mutuamente, se están sufriendo mutuamente, se están viviendo mutuamente, todos los cuerpos, en tanto que individuos, que sería muy diferente a entenderlo, digamos, simplemente como un concepto, como algo pensado. Los cuerpos vividos, cuando yo los abstraigo y me quedo con ellos dentro de un mero concepto, dentro de la mera abstracción, en ese sentido los estoy despojando de dicha materialidad, de dicha materialidad que sería finalmente la actividad, lo sustancial, esto vivo. El cuerpo se presenta como necesidad. De hecho, desde el primer momento en que se hace manifiesta la sensación, el cuerpo se presenta como necesidad. Es decir, en el choque que hay entre cuerpos que provoca la sensación, que provoca esta sensibilidad, en ese choque el cuerpo ya tiene necesidad. ¿Qué necesidad tiene allí? Tiene necesidad finalmente de contacto, podríamos decir, a tal punto que este contacto lo que hace es devolver todo un plano de entendimiento en donde se nos presenta ahora sí la sensación multiplicada, dividida en una infinidad de objetos que se despliegan espacialmente y temporalmente. Entonces, desde la necesidad del mismo cuerpo, podríamos decirlo, es decir, el principio de razón suficiente, que es lo que inmediatamente se hace presente en el cuerpo cuando éste se me hace consciente, el principio de razón suficiente lo que involucra es la necesidad. Por eso el cuerpo, que es la manifestación del principio de razón suficiente, visto en general, o incluso visto como individuo, como principio de individuación, se manifiesta ya en la necesidad. Y dentro de la necesidad que manifiesta está en un cuerpo señalado tal como el cuerpo del sujeto investigador, la necesidad de conocimiento. Y no la necesidad de conocimiento solamente como la que se manifiesta también en la mosca, en el tigre o en el águila, sino otro tipo de conocimiento. Es la necesidad de conocer si acaso todo este despliegue de tensiones significa algo. En ese sentido, se hace presente la necesidad del significado, es decir, la necesidad metafísica en un cuerpo tal como el del hombre. Ya hemos vuelto a esto y ya también en otras ocasiones hemos mencionado que precisamente lo que se vuelve el acicate de la necesidad metafísica del hombre son cosas bien sentidas en el cuerpo, tales como dentro de la imagen romantizada del príncipe Siddhartha, el encontrar la muerte en los cadáveres, el poder ver la enfermedad en los enfermos y no en los libros, el poder ver la vejez en los viejos y no en las fábulas. Este encuentro, precisamente este encuentro es lo que nos hace buscar el encuentro con la necesidad y cómo ésta impera y cómo ésta se impone, nos hace buscar a nosotros significado a ella. Es decir, esa necesidad metafísica. En que en el mismo cuerpo en que se hace presente, en ese mismo cuerpo encuentra su satisfacción. Esta filosofía es una filosofía de la necesidad y la libertad. Donde está la necesidad, ahí está la libertad. Donde está la necesidad, ahí está la satisfacción. Donde está la culpa, ahí está también el castigo, etcétera, etcétera. A diferencia de Fichte, decíamos, o como lo mencionas, que Arthur Schopenhauer se va a distinguir de él porque ve el cuerpo como un otro, porque se sitúa desde el sujeto como punto de partida y ve precisamente por ello ya como una alteración al cuerpo. Sí. Mientras que para Arthur Schopenhauer no sería el cuerpo, de nueva cuenta, sino el lugar donde se hace patente el mundo, tanto como representación como con voluntad. Es decir, el cuerpo es ese ente donde se hace posible la comprensión desplegada, relacional y sentida y significativa, ¿sí? Digamos, de cuanto puede tener realidad para el hombre. No sé si me explico, Héctor. Sí, ya me quedó un poquito más claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues vamos al 21 entonces.
El conocimiento que cada cual posee inmediatamente en concreto, ya saben que siempre me pueden interrumpir si es que quieren hacer alguna pregunta, si quieren que se aclare algún concepto, si consideran que hace falta claridad. El conocimiento que cada cual posee inmediatamente en concreto, como sentimiento, se vuelve así abstracto, esto es, claro y seguro, que la cosa en sí de su propio fenómeno es su voluntad, que constituye lo más inmediato de su conciencia, aunque no encaje cabalmente en la forma de su representación, dándose a conocer contrariamente a esta de un modo inmediato, en el que el sujeto no se diferencia claramente del objeto. Quien haya cobrado esta convicción, Überzeugung, dice Schopenhauer, quien haya cobrado esta convicción con Schopenhauer, verá cómo se vuelve la clave para conocer la esencia más íntima del conjunto de la naturaleza, al transferirse ahora también a cualquier fenómeno, pues no solo reconocerá aquella voluntad idéntica como la esencia más íntima de esos fenómenos enteramente similares al suyo propio, que son los hombres y los animales, sino que también terminará reconociéndola en la fuerza que incita y vegeta en la planta, en la fuerza que hace cristalizar al cristal, en la que orienta hacia el polo norte una aguja imantada, en aquella cuya descarga eléctrica brota del contacto de metales heterogéneos, en aquella que por afinidades selectivas de ciertos materiales parece separar y reunir cual fobia y filia, e incluso, por último, en la gravedad que se aplica tan impetuosamente en toda materia, atrayendo la piedra hacia la tierra y la tierra hacia el sol. Pues todo esto se tiene por diferente solo en el fenómeno, pero ha de reconocerse como algo idéntico conforme a su esencia íntima. Eso que allí, donde sobresale más claramente, se llama voluntad. Usar así de la reflexión es el único modo que nos permite dejar de seguir estando apegados al fenómeno y nos transporta hacia la cosa en sí. Esto es, nos permite pensarla como lo que manifiesta un mundo representacional significado en ella. Todo fenómeno no es sino representación, y toda representación, esto es, todo objeto, es fenómeno. Cosa en sí es únicamente la voluntad, que por esto mismo no es representación, sino algo radicalmente distinto de ella. Aquello de lo cual toda representación, todo objeto, es la manifestación, la visibilidad, la objetivación. La voluntad es el núcleo, tanto de todo lo individual como igualmente del conjunto, y se manifiesta tanto en cada fuerza de la naturaleza que actúa ciegamente, como también en el obrar reflexivo del hombre, siendo sus enormes diferencias algo que atañe solo al grado de la manifestación, no a la esencia de lo que se manifiesta. Esto por lo que corresponde al parágrafo 21. No sé si alguna duda haya surgido de esto que acabamos de leer o doy paso al siguiente parágrafo. En todo caso, lo que sí me parece que es importante atender es esto que menciona, que eso que allí donde sobresale más claramente se llama voluntad. Es decir, donde sobresale más claramente. No quiere decir que es donde únicamente sobresale, porque sobresale en todas partes, pero donde más claramente lo hace es precisamente en el cuerpo humano, en el cuerpo del sujeto investigador. Andrés, por favor. Bueno, a mí lo que me llama atención en la biografía secundaria, ¿no? Como este Friedrich Sauer, ¿no? El de los filósofos alemanes, como me llama la atención cómo critica fuertemente pues esa parte, ¿no? Que dice que Schopenhauer usa el término de voluntad así a diestra y siniestra, ¿no? Y para él dice que es un error, ¿no? Llevarlo desde nuestro cuerpo hasta cómo funciona en la gravedad en el mundo, cómo afecta la gravedad, ¿no? A los astros. Pero pues tiene, le llega, pues ya lo mencionaba antes Schopenhauer, ¿no? Que con la voluntad, pues le daba realidad, ¿no? A los objetos le daba realidad a los objetos, ¿no?
para salir de ese egoísmo, ¿no? De ese egoísmo teórico. Entonces, no sé, a mí pensaba que también la manifestación, ¿no? De la voluntad en los objetos es para poder salir de eso, ¿no? De ese egoísmo teórico, ¿no? Porque, y además, pues, tomando la idea del mundo, ¿no? Del macro, del micro, de lo macro y lo micro, ¿no? También como pone como la cereza del pastel al hombre, ¿no? En cierto sentido, de ahí se va desplegando para entender el universo, ¿no? Desde a partir del cuerpo del hombre, bueno, de todo, de los seres vivientes hasta cómo se manifiestan los astros, ¿no? Eso también me llama la atención porque, pues, pues sí, es como en muchas partes, ¿no? También como que el hombre es la cereza del pastel, ¿no? Para poder entender, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Sí, esta consideración sobre el hombre como la cereza del pastel, en todo caso, que parecería, digamos, que sitúa, que aventaja al hombre respecto de los demás fenómenos, podríamos decirlo, me parece que también hay que entenderlo desde la clave significativa que está buscando el autor y que es, a pesar de que en el cuerpo del sujeto investigador, que resulta que es un hombre, encontremos la clave del significado del sentido, a pesar de ello, eso no quiere decir que sea ese cuerpo el que le dé el significado a todos los demás cuerpos. Es decir, no es el cuerpo humano el que le da significado a los demás cuerpos, sino que en el cuerpo humano del sujeto investigador encontramos un doble conocimiento, encontramos un exceso noceológico que nos permite identificar algo. Lo que nos permite identificar es que nuestro cuerpo no se presenta solamente como se presentan los demás cuerpos en mi consideración noceológica, en mi consideración, sí, noceológica. No se presentan de la misma manera, sino que hay algo, hay un exceso respecto de los demás. Es decir, el contenido, la realidad de eso que visiblemente se presenta como el fenómeno de mi cuerpo, se me presenta, digamos, como un fondo mucho más rico que como simplemente estaba considerándolo yo desde estos aspectos externos, meramente formales. Entonces, me parece que de ahí, de nueva cuenta, no es que el hombre sea, digamos, la criatura especial dentro de esta no creación que vendría a ser el mundo como voluntad de representación que nos describe Arthur Schopenhauer, que no es creación, ahí no hay un Dios que esté creando las cosas que dependan de él. Entonces, sí, entonces, ese cuerpo del sujeto investigador que me da la clave, simplemente me da la clave y tiene, digamos, como exceso el que me permite también a mí acceder a un plano que no puedo yo observar en otros cuerpos, como por ejemplo los cuerpos animales, que sería el plano de las abstracciones, y a su vez permite ver permite ver esta, digamos, esta comunidad que se tiene con los cuerpos animales que no obstante se diferencian de los cuerpos vegetales, digamos, en tanto que los cuerpos vegetales no acceden al movimiento, no tienen el principio del movimiento en sí mismos. Hay fuerza vital, pero no fuerza de movimiento, y así sucesivamente. Es simplemente, digamos, eh, yo tendría también ciertas dificultades si no atendemos pues simplemente que es, digamos, este juego de reflejos, este juego de relaciones que es la representación en donde estamos buscando aquello que no es relacional y que por tanto viene a significarme la relacionalidad, no importa que ésta se quiera manifestar como relacionalidad de una infinidad de cosas o relacionalidad de 10 cosas, lo que me importa es aquello que viene a significar esto. El cuerpo es solamente la excusa, encontrando ese doble fondo, encontrando ese exceso noceológico, quiero utilizarlo hermenéuticamente en los demás cuerpos, pero en la analogía. Es decir, si esos cuerpos son como mi cuerpo representación, mi cuerpo se presenta como voluntad en lo que en esos cuerpos se presentaría de qué manera.
¿Cuál sería el contenido de esos cuerpos? Puesto que pensarlo simplemente como representación y solo mi cuerpo como el que sería el que se manifiesta en un excedente, es el punto de vista del egoísmo teórico que no tiene suficiencia, que no tiene propiamente lugar filosófico, sino solamente como un sofisma escéptico. Propiamente no se toma cuenta o no se puede tomar en cuenta porque se anula la posibilidad de la investigación. Y precisamente lo que hacemos es tratar de apostar la investigación según los datos que se nos van haciendo visibles. Entonces, según esos datos visibles en mi cuerpo como voluntad, ¿cómo puedo entender yo esa otra forma, esa representación, ese fenómeno que llamo piedra? ¿Qué sería en ese fenómeno lo que en mí es voluntad? ¿Qué sería en ese fenómeno que llamo planta lo que en mí que soy sujeto investigador, hombre, se llama voluntad? Me parece que esa es la clave de la hermenéutica analógica que está empleando Arthur Schopenhauer. Jorge Hernández pregunta aquí, ¿qué quiere decir con exceso nociológico? Cuando digo exceso nociológico, me estoy refiriendo a que todos los objetos se nos presentan dentro de una limitación de conocimiento. Su limitación es simplemente, digamos, lo que manifiesta el principio de razón suficiente. No pueden ir más allá de ello. Son representación. Están limitados a hacer no otra cosa más que representación, según se manifiestan a mi conciencia externa, que es una conciencia, decimos, que subjetivamente puede ser vista como principio de razón suficiente, externamente puede ser vista como causalidad, como razón de conocimiento, como razón de ser, como motivación. Entonces, el exceso nociológico es que mi cuerpo se presenta no solo como representación, sino también como voluntad. Ese es, digamos, un exceso de conocimiento que no tengo en los demás objetos. Es el que me permite, digamos, el que me ofrece la clave para apostar analógicamente esta hermenéutica, este cuestionamiento de los demás objetos, donde trato de ver qué es lo que en ellos sería lo que en mí, digamos, refiero como voluntad. Es decir, en mí refiero como voluntad simplemente las sensaciones de placer y dolor y la visibilidad como actos volitivos, puesto que más allá de ello no puedo yo hablar, no puedo yo sentir, no puedo. Dolor y placer y actos volitivos ya manifiestos como comportamientos del cuerpo. A eso me refiero con exceso nociológico, que mi cuerpo se presenta también como voluntad, no solo como representación. Y bueno, estaba viendo que también había otras dos manos levantadas, la de Armando y la de Ana. Por favor. Perdón, todavía quiero detenerme un poco más, perdón, porque si no, no atiendo completamente lo que estaba preguntando Andrés, y era también, digamos, lo de Friedrich Sauer. A mí me parece que Friedrich Sauer también tiene una lectura, digamos, ya decidida de la filosofía, un poco más decidida, digamos, por la apuesta de comprensión historicista. Y precisamente por ello encuentra, digamos, como una especie de exageración schopenhaueriana, como una especie de exageración. No es un gran filósofo para él, es un filósofo que está lleno de contradicciones, dice Friedrich Sauer, que quiere ver la voluntad en todas partes. Como hemos dicho, si seguimos a Arthur Schopenhauer con cuidado, como lo estamos mencionando, no es que quiera ver la voluntad en todas partes. Aquí lo tenemos en la misma pantalla. Donde sobresale más claramente se llama voluntad, esa esencia íntima. Donde sobresale más claramente, que es en nosotros, nos ofrece esa clave para buscar, para interpretar la representación desde ese modo en que nosotros nos estamos también de otra manera entendiendo. Entonces, me parece que eso es lo que hay que prestar de atención. Por eso decía, no se les va a ocurrir, si alguien dice que la voluntad se mueve, la piedra, perdón, se mueve por su voluntad, o si la piedra fuera consciente, podría decir, yo me voy impulsando por mi propio gusto, yo me voy impulsando porque tengo ganas de impulsarme. El que podamos hablar así es siempre, digamos, un habla figurativa, no es propiamente que la piedra sea, digamos, un cuerpo que padezca este tipo de afecciones humanas, porque esto se vuelve absurdo. Es tratar de entender lo que en la piedra sería
análogo a lo que en el hombre es lo que llamamos voluntad. Creo que ese es el modo en el que quedaría de manera más precisa esto, para no caer en esa confusión de querer llamar todo voluntad. Pero ya una vez entendido lo que acabamos de señalar, una vez en este convencimiento, me parece que ya no hay ningún problema en poder llamar a la esencia del mundo voluntad, sí, pero también llamarla gravedad, o también llamarla cristalización, o también llamarla fuerza vital, o también llamarla, etcétera, etcétera. Incluso hasta podríamos llamarla mosca, podemos llamarla, puesto que cualquier cacharro, el más insignificante, hemos estado repitiendo con Arthur Schopenhauer, se encuentra lleno de cualidades insondables. Hacia eso me parece, no sé si logro disipar estas inquietudes que con Sawa planteas, Andrés, pero hacia ellos Sí, se tendría que atender. No es un antropocentrismo, pero no podemos evitar estar en el lugar del hombre. Sería un abuso si trato yo de interpretar el mundo desde la mosca, o si trato de decir, no nos queda más que hablarlo desde aquello que se nos presenta. En eso es cartesiano. No hablamos desde las posibilidades de la pura abstracción, sino hablamos desde la intuición, desde lo que se nos presenta evidentemente al más atento espíritu, digamos, y que nos deja convencidos de ello. Bueno, ahora sí, Ana. Bien. Hola, buenas tardes. Yo tenía una duda respecto a la reflexión. Ya se intensificó más mi duda porque podría entenderse que la reflexión es ese movimiento de la voluntad del sujeto conocedor, es decir, no nada más quedarse en el fenómeno, sino apuntar hacia la cosa en sí. Es más que nada mi duda. Muchas gracias, Ana. Cuesta trabajo. El lenguaje mismo nos vuelve casi imposible tratar esta temática de la voluntad. El concepto de reflexión, por ejemplo, lo utiliza insistentemente Arthur Schopenhauer en Sobre la visión y los colores, porque están hablando en el contexto también, precisamente, de la óptica newtoniana, donde un concepto principal es el de la reflexión. El concepto de reflexión de allí, en todo caso, de ese uso originario, podría brincarse hacia un uso metafórico, donde estamos hablando de el modo en el que la razón vuelve sobre el entendimiento. La reflexión no es otra cosa más que un uso de la razón, un uso que hacemos de la razón, que trata de ser cuidadoso en tanto que se concentra específicamente, delimitadamente, en algo vivido, en algo intuido. Por eso es que es un volver de la razón sobre el entendimiento. En el fondo, cuando estamos haciendo conceptos, estamos reflexionando. Cada concepto, podríamos decir que también es proceso de la reflexión. Por eso yo incluso llegaba a mencionar que, viéndolo figurativamente, es como si el principio de razón suficiente fuese un organismo donde le acontece una especie de presión, donde se produce la razón, que lo que va a hacer en esa especie de presión es una especie de metástasis intuitiva, o mejor dicho, relacional, que va a hacer toda esta explosión conceptual que por la arbitrariedad permite una infinidad de relaciones que multiplican, que sobrepasan ya de por sí el modo en el que se relacionaba o se manifestaba la relación intuitiva. Entonces, un movimiento de la voluntad del sujeto cognoscente. Verla como movimiento de la voluntad, primero me parece que sería ya el concepto, como mencionaba, una dificultad, porque precisamente la voluntad no tiene movimientos. El movimiento solamente acontece dentro del espacio y el tiempo, por eso es que es lo que caracteriza a la materia. Movimiento y materia prácticamente vienen a ser sinónimos. Entonces, más bien lo que podríamos decir es que debido a que el cuerpo es voluntad,
siempre está siendo voluntad y siempre esa voluntad está manifestándose en el cuerpo según sus tendencias propias. Una de esas tendencias, si yo pregunto, si yo quiero saber, si yo reflexiono, si yo planteo cualquier duda, lo está haciendo la voluntad, por decirlo de esta manera. Es la voluntad la que está reflexionando, pero vista bajo el velo de la representación, no vista en sí misma. Allí es la voluntad que se objetiva y que en su objetivación se pregunta por el significado de cualquier objetivación, entre otras, por la objetivación misma. Entonces, así como mencionábamos que la boca, el esófago, las tripas son hambre objetivada, que los genitales son deseo sexual objetivado, el cerebro es hambre de conocimiento objetivada, las manos son hambre de aprehensión objetivada, etcétera, etcétera. Entonces, como quiere ser el cerebro, como es hambre objetivada, donde se hace manifiesto el cerebro, allí se hace manifiesta también el hambre de conocimiento. En este sentido, es precisamente ese hambre de conocimiento manifestación de dicha voluntad. Pero no es que la voluntad regrese con conocimiento. De hecho, todo lo que sepamos, todo lo que podamos nosotros saber, se queda simplemente en el aspecto fenoménico, que es el modo en el que se manifiesta la voluntad, que es la voluntad manifiesta de esa manera, pero no atañe en lo más mínimo a esta como cosa en sí misma. Entonces, eso es lo que podría yo comentar al respecto, que no es un movimiento de la voluntad, digamos, del sujeto cognoscente, sino que es simplemente la manifestación de la voluntad es como sujetos cognoscentes. Eso podría decirlo. La voluntad se manifiesta también como sujetos cognoscentes y en tanto que se manifiesta como ellos, el sujeto cognoscente también se manifiesta, entre otros modos, como reflexión. De allí que podríamos decir que la voluntad se manifiesta como sujeto cognoscente que reflexiona, sin reducirse a ser esta manifestación, puesto que se manifiesta como todo lo demás que se manifiesta, sin que haya ninguna prioridad en una manifestación respecto de la otra. A tal punto que, a pesar de esta como prioridad antropológica que mencionamos, a pesar de ello, solamente es en el fenómeno, solamente es en la representación visible esa gradación, esos niveles. En sí misma es la misma voluntad la que se manifiesta en la piedra, en el insecto o en Napoleón. No sé si atiendo lo que preguntabas, Ana, o me distraje. No, sí, porque de hecho sí lo estaba entendiendo así, que la voluntad regresaba con algo, con algún conocimiento, pero ahorita ya al disipar que no es movimiento, sino que es meramente la objetivación, ya me quedó claro, porque sí lo estaba entendiendo así. Es que el mismo Arthur Schopenhauer tiene problemas para poder... Es que, ¿de qué otra manera empleamos los términos para referirnos a la cosa en sí si todos los términos que tenemos no son más que abstracciones de la intuición? El mismo Arthur Schopenhauer va a mencionarnos que la voluntad es una tendencia, no movimiento. No lo va a poner como movimiento porque Bewegung, ese concepto está identificado con la materia, que en la materia no es otra cosa más que la visibilidad, el movimiento de la materia, o la materia que es movimiento, no es otra cosa más que la visibilidad de la voluntad siendo tendencia. Pero esa sería la cuestión. ¿Cómo entender este tender, este dirigirse? Si ya de antemano introduce en su propia comprensión, en la propia definición, introduce un movimiento, introduce un desplazamiento, el dirigirse. Tender es tender a, es dirigirse de un lugar a otro. Está obligando ya la espacialidad, está obligando ya la comprensión material. No podemos más que estar hablando respecto de este afán digamos, de lanzar señales clarificadoras a la cosa en sí. No podemos más que hablar, me parece, de este modo, no determinantemente, sino solamente lanzando como señales que pretenden que cierta claridad se logre y que, digamos, la persuasión se alcance desde desde lo significativo que se vuelve el modo en el que se me hace manifiesta la sensación. Sí. Bueno. Armando, por favor.
Hola, ¿me escucho? Ok. Sí, me gustaría solamente dar dos citas de la obra de Brian McGee Schopenhauer como a modo de complementar esto que estamos tratando. Dice McGee, Brian McGee, en su obra Schopenhauer, página 156. Dice, estudia la palabra fuerza y la rechaza basándose en su vinculación a las ciencias naturales, que hace que su significación se limite al mundo de los fenómenos. En último término, para evitar elegir una palabra sin vinculación alguna, que no sería más que un equivalente de X, decide, aunque con cierto recelo, dar al noúmeno el nombre de ese único fenómeno que conocemos directamente desde dentro en vez de indirectamente, desde fuera, conocimiento del cual nos dio la clave fundamental para acercarnos a la identidad del noúmeno. Ahora en la página 159 dice, utiliza el término voluntad por la sencilla razón de que es lo que más de que lo que más podemos acercarnos nosotros como sujetos de experimentación a una percepción directa de ello es mediante la manifestación de la energía primaria que todos nosotros experimentamos en sentido íntimo como impulso ordinario de la vida, el ímpetu constante, por débil que sea, de estar vivo, o si se prefiere, la voluntad de vivir, de sobrevivir, de seguir existiendo. Este es el fenómeno que experimentamos de un modo más ordinario, cotidiano, directo. Y la idea fundamental de Schopenhauer es sencillamente que coincide con la fuerza que impulsa todo lo demás en el universo. Y aquí cierro la cita. Muchas gracias Armando, por estas referencias. Eh, Sin duda que lo que trata de hacer el autor es despejar ciertos conceptos que tienen cierto uso dentro de otro tipo de explicaciones ya, digamos, aseguradas socialmente, como serían las ciencias naturales, etcétera. Me parece que no, de suyo tampoco creo que ese sea el argumento por el cual va a rechazar el concepto de fuerza y poner en su lugar el concepto voluntad, en tanto que el concepto de fuerza tiene ya cierto compromiso con las ciencias naturales. Porque de hecho lo que intenta hacer Arthur Schopenhauer, más adelante de hecho va a dedicar un parágrafo a ello, es recuperar el concepto de fuerza de las ciencias naturales, no como un primer punto etiológico, sino más bien como un fondo significativo del despliegue etiológico. Entonces, si él, ahí creo que por eso hay que ser cuidadosos, si él fuese por eso que rechazaría el concepto fuerza, porque lo están empleando las ciencias naturales, en ese caso podríamos decir que está condenando a su filosofía a quedarse en una discusión de palabras. Y creo que incluso él mismo lo que refiere, cuando él mismo menciona a la voluntad como una cosa, como una X, como esta X que se haría presente, que nosotros en todo caso se revela, digamos, dicho misterio como voluntad. Él mismo menciona que pues no es una conclusión a la que nosotros llegamos, no es que la voluntad sea una palabra que nosotros hemos conquistado después de un proceso de disputa, después de hacer ciertas consideraciones entre varias opiniones y resolvernos por ella. No es por eso que empleamos el concepto de voluntad, es que el concepto de voluntad, en tanto que es el concepto de querer, me relaciona más directamente con dos conceptos fundamentales que son el de placer y dolor, que se vuelven significativos para leer, digamos, el talante del mundo, dado que el mundo no solamente se ha de leer físicamente, sino también moralmente, puesto que toda física sin moral, podríamos decir que vendría a ser una física sin metafísica, y una física sin metafísica, pues es inconcebible. En el fondo termina siendo una tomadura de pelo, en tanto que siempre tiene supuestos que no toca, y más allá de ello, pues se queda en una mera descripción, digamos, simulada. Entonces, el concepto de fuerza no me remite inmediatamente al placer y al dolor. No me remite, es decir, de hecho en mí, el concepto de fuerza, si yo lo quisiera entender de manera inmediata, pues lo entendería como precisamente tendencia y como obstáculo, me parece. Si es que digamos,
de manera inmediata tuviésemos que plantearlo. Aquí hay una fuerza, pero la fuerza se encuentra limitada tanto por mi piel como por el entorno, digamos, que le rodea al individuo, digamos, en donde se hace manifiesta dicha fuerza. Luego, por eso es que me parece que no, yo desecharía que sea que el empleo del concepto de voluntad en lugar de fuerza por una disputa con las ciencias naturales. Creo que no sería lo adecuado, sino que de hecho lo que va a hacer es recuperar el concepto de fuerza y le va a dotar de contenido en función de este descubrimiento que ha hecho, que no puede hacerlo que no podrían hacerlo las ciencias naturales, a no ser que la que más se acercaría a ello sería la fisiología. Y efectivamente, nosotros nos encontramos aquí dentro de un contexto fisiológico. El libro 2 sería la fisiología, si no es que ese término, digamos, ya estuviese un tanto decidido y prejuiciado, y que dentro de esa decisión y prejuicio, precisamente por ello, nos mantiene ya separados de este alcance, nos mantiene pues en su decisión, nos mantiene en la superficialidad de la etiología y a lo más alcanza la morfología. Luego, la segunda referencia que mencionas dice, lo que más podemos acercarnos nosotros, más que a través de la energía primaria, dice, voluntad de vivir, de sobrevivir, de seguir existiendo. Ahí me cuesta trabajo también, precisamente por voluntad de vivir. Lo que significa voluntad de vivir, dice Arthur Schopenhauer, pues es un pleonasmo, es una redundancia. Decir voluntad y decir vivir es lo mismo. Voluntad de vivir es repetir lo mismo, es decir, voluntad de voluntad o decir vivir, por decirlo así. Eso vendría a ser voluntad de vivir, por eso es que habría que quitarlo. De sobrevivir, el concepto ya también tiene una connotación, me parece un tanto aciaga. Sobrevivir ya implica incluso, ya está prejuiciada la comprensión de antemano. Una cosa es el vivir que se despliega, y el sobrevivir ya está implicando precisamente, digamos, la dificultad para vivir, un vivir reducido, un vivir, pero no está reducido el vivir. El vivir es omnipotente. Es decir, el vivir es voluntad. La voluntad es omnipotente. Todo lo puede la voluntad, a tal punto que todo cuanto es que podamos señalar no es otra cosa más que voluntad. Por eso es que no hay esta limitación, digamos. No hay este sobrevivir. Es, en todo caso, el individuo el que ve la desgracia. Aquí hay un punto que me parece que es muy pertinente, muy importante que tomemos en cuenta, y es que el paso que se da precisamente a estas consideraciones pesimistas, o que son llamadas pesimistas en el siglo XVIII, el paso que se da es este girar de estar considerando a Dios, al Creador, y en función del Creador a toda la criatura, al cosmos, también un tanto en función del principio del cual depende, que muchas veces también es el creador. Pasar de esto hacia la psicología y hacia la antropología, y más específicamente hacia el individuo humano. Es decir, pasar de la consideración del mundo, de la cosmología, a atender al individuo, porque precisamente es en el individuo donde se vuelve, ahora sí, tema el sobrevivir. El seguir existiendo solamente cobra relevancia en el individuo, que curiosamente, ya entendida la descripción que nos comunica Arthur Schopenhauer, el individuo es lo superficial. El individuo no es, sí, es la superficialidad precisamente de esta danza espaciotemporal, no más allá que ello. Por eso, esto de lo que más podemos acercarnos nosotros a través de la energía primaria, eso de la energía primaria es también un concepto que excedería incluso el lenguaje mismo de Arthur Schopenhauer como energía primaria. Es que tampoco diría que es energía primaria, es la energía total, si es que lo queremos hablar como bajo ese término de energía. No es primaria, es total. La voluntad lo abarca todo, la voluntad lo es todo. Solamente que alcanzamos esa comprensión, no así, digamos de golpe, sino que la alcanzamos demorándonos en la intuición, y en la intuición se nos presenta primero, digamos, como esto que había mencionado como exceso nociológico, pero este exceso nociológico nos da la clave para interpretar a los fenómenos como siendo, digamos, también esta voluntad.
pero no es a partir de una voluntad, perdón, no es a partir de una energía primaria, por eso es que lo menciono así. Bueno, no sé, Armando, si esto de alguna manera también arroja luz o más bien complica un poco más lo que tratabas de aclarar con Maggie. Vamos a ver, aquí también hay otro tipo de cuestionamientos. Hayden pregunta, si hablamos que el universo está en expansión, ¿eso sería una afirmación de la voluntad de vivir como argumento de Schopenhauer y una prueba objetiva desde la física? ¿Y puede el intelecto como fenómeno de la voluntad salirse de ese círculo ciego y racional que es la voluntad de vivir? Vale. Bueno, yendo a estas dos preguntas, primero atiendo la última. ¿Puede el intelecto como fenómeno de la voluntad salirse de ese círculo ciego y racional que es la voluntad de vivir? Me parece que la pregunta misma puede darte ya la respuesta, puede ya ofrecernos la respuesta, en tanto que el intelecto es fenómeno de la voluntad. Si el intelecto es fenómeno de la voluntad, ¿cómo puede salirse de aquello que está fenomenizando? Es solamente decir fenómeno de la voluntad, es decir, es visibilidad de la voluntad. La voluntad se ha de ser visible como intelecto, pero el intelecto no es otra cosa, no es algo, digamos, que tenga existencia por sí misma al margen de la voluntad. Es voluntad de conocimiento, voluntad señalada en la cognoscibilidad. En ese sentido, no puede el intelecto salirse de la manifestación de la voluntad de vivir, ni siquiera en los casos de ascetismo, que hacia el final del libro atiende Arthur Schopenhauer. Respecto a de la otra pregunta, lo que hay que entender es que el punto de partida es un prejuicio un prejuicio, o más que prejuicio vendría a ser una teoría de la física, de la cosmología más propiamente, y sería que el universo está en expansión. Esa es una teoría. Otra teoría es que el universo más bien se está contrayendo. Otra teoría es que el universo más bien está oscilando entre expansión y contracción, como en el caso de la cosmología de Empédocles. Otra teoría hay distintas formas de entenderlo. Concentrémonos en estas tres, que sería el universo en expansión, el universo en contracción y el universo, digamos, oscilando eternamente. Porque a pesar de que son estas teorías, son teorías de la física contemporánea, no obstante también tienen su correspondiente, digamos, en la disputa filosófica del siglo XVIII, sobre todo respecto a la historia, respecto del hombre y su significado. Es decir, Kant planteaba tres posibilidades para hablar de que si el género humano se halla en progreso constante hacia mejor. Planteaba tres posibilidades: que sí, que efectivamente el hombre se encontraba desarrollándose hacia mejor; que no, que por el contrario más bien el hombre fuese degradándose hacia peor; o que el hombre se mantuviera en un abderitismo, dice, que se mantuviese en una especie como de constancia eterna, que a pesar de que pudiese incluso haber esta simulación como de progreso y regreso, retroceso, pero es solamente una simulación porque simplemente siempre están las mismas posibilidades manifiestas. Estas tres modelos que presenta Kant es el eudemonismo, que es el optimismo, solamente que le llama el eudemonismo, es decir, la teoría de la felicidad. A la otra le llama el terrorismo moral, que es una especie de catastrofismo, que es este fatalismo. Y el último, que llama abderitismo, pues simplemente más bien lo considera pues incluso fuera de lo moral. Es este estancamiento de lo puramente manifiesto. Si esas tres consideraciones, si esos tres modos de entender el modo de ser del hombre y su historia, se corresponden con el modo de entender el hombre al universo, que también Kant es aquel que consideró que el universo estaría en una especie no de expansión, sino de actividad perpetua. Si fuera correspondiente con ello, lo que yo podría decir es que
no es pesimista, perdón, no es optimista Arthur Schopenhauer y tampoco es terrorista moral. En ese sentido no sería fatalista, que vendría a ser quizá este pesimismo. No vendría a ser ese pesimismo, digamos, que lo que pone es más bien la destrucción, no está pensando en ello. Para Arthur Schopenhauer hay una armonía, es dolorosa, pero es una armonía. No falta ni sobra nada. No falta ni sobra nada. Entonces, Arthur Schopenhauer más bien estaría en el abderitismo. Estaría en el abderitismo, es decir, sería un eternismo el que nos está manifestando, y a pesar de que hubiese progresos, digamos, culturales, esos no son determinantes de la naturaleza, sino que tienen la misma artificialidad, la misma sí, accidentalidad que tiene el Estado, que tienen las distintas instituciones humanas. Entonces, los que creen en la afirmación, los que se manifiestan queriendo afirmar la voluntad de vivir, quisieran que el universo se expanda, pero no es que se expanda en el sentido espacial, sino en todo caso que se expanda temporalmente. Es decir, que haya reproducción, que se siga multiplicando, que se siga replicando la manifestación de la voluntad. Esos quienes afirman la voluntad de vivir. Quienes la niegan, por el contrario, más bien lo que quisiera es que no haya más manifestación de esta, sino que todo se anule allí. Incluso algunos asocian esta anulación con el suicidio, con el engaño para Arthur Schopenhauer del suicidio. Entonces, así me parece que podría responder, Jorge. No sé si es clara la explicación o quedan cosas todavía por aclarar. Armando también está de nueva cuenta pidiendo la palabra, por favor. Sí, con respecto a lo que está comentando, hice una pequeña reflexión, se la quiero comentar para ver si entonces sí estoy comprendiendo adecuadamente. Escribo, dice, el afán, el querer, el impulso, la necesidad, etcétera, serían conceptos análogos con respecto al proceso de transferencia del conocimiento de nuestra voluntad a todos los fenómenos que no nos son dados directamente, o sea, la naturaleza entera. Que, o sea, lo que usted está comentando, este afán, este querer, este impulso de que nosotros sentimos en nuestros movimientos, ahora sí que en nuestra sensación de lift, ¿no? Se hace esta analogía para transferirla a todas las demás, a todos los demás fenómenos externos. En este caso, pues es como aquí mismo dice, o sea, en la fuerza que incita y vegeta en la planta, en la fuerza que hace cristalizar al cristal, en la que orienta hacia el polo norte, una aguja imantada, etcétera. Todas estas manifestaciones externas las vemos como afanadas, las vemos como impulsos, de tal modo que si yo conociera, digamos, íntimamente lo que es la piedra o lo que son estos otros fenómenos, los conocería también como impulso, como afán. Entonces es esta analogía de que este afán que yo conozco como Leaf, hago una transferencia no digamos la totalmente idéntica, ¿no? Porque pues es lo que dice. No hay que llegar a la conclusión loca de que porque la piedra caiga es porque quiere caer, porque es consciente de que quiere caer. O sea, no hay esa misma voluntad como yo la conozco en la piedra. Pero entonces es como similar, por así decirlo, una fuerza similar, esto que se afana, que se impulsa en mí y en todo lo demás. Entonces, sí va más o menos por ahí o ya vamos medio mal. Muchas gracias, Armando. De hecho, me parece que vamos bastante bien, vamos por ahí. El término, casi das con el término, casi empleas el que hemos estado utilizando. Cuando tú mencionabas esto de se mueve por motivos, ¿no? Dices la piedra, no estamos cayendo en esta insensatez de decir que la piedra se mueve por motivos. Porque precisamente puede ser que se mueva por su querer, pero su querer no lo entendemos. Nosotros solamente entendemos el querer a través de los motivos, es decir, a través de esa cuarta clase de objetos que está dominada por la ley de motivación. Nosotros no sabemos. Tú mencionaste similar, por así decirlo, y ahí es donde creo que está el concepto. Es similar, no podemos decirla que es idéntica,
en ese sentido del principio de identidad, que es un principio lógico, podríamos decir que es similar. Es la misma que se manifiesta de modo similar. En otras palabras, este similar yo lo cambiaría simplemente por análogo. En lugar de decir similar, yo diría con Arthur Schopenhauer es análogo. Es análogo, es decir, es algo que en su propiedad se manifiesta, no obstante, de manera semejante a la que me manifiesto yo, en su propiedad, sin ser la misma que la mía. Y sí, afán, querer, impulso, esto que concentra el light, en tanto que es un cuerpo vivo. Sí, creo que sin duda, creo que pues, me remite a lo mismo que estaba diciendo. Sin duda, creo que serían conceptos que podrían ser intercambiables. Incluso hacia el final del parágrafo 19, Arthur Schopenhauer utiliza una lista, desarrolla una lista de modos de referirse a esto que, sin ser tal cual podríamos decirlo al principio, es a esta clave de comprensión. Distintas formas en las que podríamos elaborarlo y no obstante estar diciendo lo mismo. Por eso insistía, una vez comprendido esto, ya cada concepto que emplees puedes tú decir, eso es la voluntad o eso es lo mismo que hay en todas partes, precisamente por esta transitividad de la voluntad, pero una vez que lo tenemos claro. Entonces, yo estoy de acuerdo, me parece que sí, que esa sería la lectura y como tú repetiste con esta referencia que tenemos aquí, es que se hace presente esta misma voluntad en todo. Es la misma voluntad la que se hace presente, pero la presencia es la que es diferente. La presencia es la que se manifiesta en la pluralidad, la que se manifiesta en la relacionalidad. Más allá de lo cual es la misma, solo que en la visibilidad ya no vamos a decir que es lo mismo electricidad y gravedad, precisamente porque la visibilidad lo que tiene como característica en la pluralidad es la distinción. Entonces, más allá de ello, yo creo que la descripción que nos diste es más que correcta. Y respecto a lo que David Ayala menciona, que fue el que hizo el comentario de lo de la extensión, de lo del universo en expansión, después decía él, más bien, él mismo decía, ¿voluntad de vivir es una tautología o es una aclaración entre voluntad y vivir? Y yo podría decir que, por ejemplo, si pensáramos en el lenguaje kantiano de los juicios analíticos, podríamos decir que podría ser una explicación en este sentido, que ya está contenida en el concepto. Voluntad y vivir. Vivir ya está contenido en el concepto voluntad. Y, de hecho, voluntad viene a ser contenido, no excede, pues, al concepto de vivir. Precisamente por eso es que se empatan. Voluntad es vivir. Simplemente hay que entender que sería también una aclaración, es decir, son las dos, voluntad es vivir, y se vuelve a decir esto una aclaración cuando no nos es tan claro qué es eso de vivir y nos es más claro qué es eso de voluntad, porque eso que es voluntad nos permite, digamos, ahora sí, echar luz sobre eso que sea el vivir. Hay que entender que, y creo que aquí es donde se permite que ahondemos en ello, que es voluntad de vivir, no voluntad de vida. Y creo que es ahí, eso también es crucial. Es voluntad de vivir, no voluntad de vida, es vivir. E insisto en vivir precisamente porque es el verbo. Es decir, porque vivir implica la tendencia, implica el afán, implica este impulso del que estábamos hablando. Vivir es actividad, mientras que vida finalmente es una abstracción que sustantiva la actividad y se pretende ahora sí, como si la vida, digamos, sustantivada, hipostasiada si quieren, que puede ser un lastre para el vivir. La vida llega a ser un lastre para el vivir, precisamente porque la vida se presenta ya como una imagen, como una representación fija, que en tanto que fija, entonces choca con la pura actividad de lo que se manifiesta. Entonces, sería una tautología y también una aclaración, puesto que a veces las tautologías son aclaradoras, sobre todo en este caso, digamos, recordemos que
los juicios analíticos son juicios de explicación, simplemente nos están explicando lo que ya estaba contenido en el concepto. Después, Jorge dice, ¿qué quiere decir que todo cuanto es, que podemos llamar voluntad, es voluntad? Ajá, ¿qué quiere decir que todo cuanto es, que podemos llamar voluntad, es voluntad? Vamos a ver. Todo cuanto es aquello que se hace presente a mi conciencia. Y en mi conciencia está la clave de la voluntad como aquello que me permite de manera esencial significar la representación. En ese sentido, todo cuanto es todo aquello que se hace presente a la conciencia, lo podemos llamar voluntad, en el sentido de que lo podemos llamar esta tendencia que en su forma de fenómeno es análoga a la tendencia que en la forma de mi fenómeno se hace manifiesta. Es decir, en la piedra, la cristalización, en mi caso, el tratar de rechazar el dolor y tratar de adquirir el placer, por ejemplo. Sí. Después, Armando menciona, aunque sea una teoría de la cosmología, es expandirse del universo, sería también un afanarse del universo. Y aunque se vea como un universo en contracción o simplemente oscilante, será un impulso también, sin duda. Sí, como se vea, es decir, precisamente como es un impulso también, es que toda expansión y toda contracción son mera simulación precisamente del fenómeno visible. Es mera simulación del fenómeno visible que en lo que no es visible se mantiene siempre constante en lo mismo. Sí. Y eso sería lo que tienen aquí preguntado. No sé si alguien más quiera comentar algo o ya damos paso a nuestro parágrafo 22. Pues vamos entonces al parágrafo 22. Vamos a ver. Sí, gracias. Parágrafo 22. Esta cosa en sí nunca es objeto, porque todo objeto es su manifestación. Si debiera pensarse objetivamente, tendría que tomar prestado el nombre y el concepto de un objeto, de uno de sus fenómenos, el más perfecto entre sus fenómenos, el más nítido, el más desarrollado e iluminado inmediatamente por el conocer, la voluntad del hombre. Punto. Aquí tenemos pues ya incluso también la respuesta a lo que estamos preguntándonos, si se dan cuenta. La cosa en sí, si debiera pensarse objetivamente, es decir, como no la podemos pensar objetivamente, porque es cosa en sí, si nosotros debiésemos intentar hacerlo, entonces tendría que tomar prestado el nombre. Por eso es un nombre prestado, puesto que todo cuanto podemos referir es fenoménico, puesto que la cosa en sí se sustrae al principio de razón suficiente. Entonces, toma prestado el nombre y el concepto de un objeto. ¿Cuál? ¿De qué objeto? Dice él, el más perfecto entre sus fenómenos, la voluntad del hombre. Y aquí también hay que prestar atención a lo que significa el más perfecto entre sus fenómenos, porque pareciera que nos regresa un tanto a la discusión, por ejemplo, con Leibniz o con el mismo Descartes, que utilizan el término de la perfección. Descartes, por ejemplo, asume que el concepto de perfección es un concepto propio de Dios. En el caso de Arthur Schopenhauer, lo único que implica perfección es que no hay, digamos, que en los hechos no hay nada que se manifieste, no hay nada que pueda manifestarse, o no hay un hecho que pueda manifestarse más allá, digamos, de lo que se manifiesta ya aquí. Perfecto significa que está completamente hecho, que no hace falta nada. Y como el sistema que tenemos es el sistema de la necesidad, no hace falta nada, es una necesidad perfecta. Todo necesita de todo, y por eso es un hambre que se come a sí misma, que se está devorando a sí misma. Entonces no hay nada que esté afuera de esta hambre. Por eso es que, digamos, todo se manifiesta allí, y donde mejor se hace la visibilidad de todo eso que se manifiesta es en el fenómeno del hombre, en la voluntad del hombre, porque la voluntad del hombre, o lo que manifiesta el hombre, en tanto que fenómeno de la voluntad, es
lo que manifiesta la piedra, o mejor dicho, el mundo inorgánico, lo que manifiesta el mundo vegetal, lo que manifiesta el mundo animal y además lo que ningún otro fenómeno manifiesta y solamente se manifiesta en él, que es el despliegue racional. Precisamente por ello es que sería, digamos, ese fenómeno es donde se hace más nítida la manifestación de la voluntad, o mejor dicho, de esta cosa en sí, en la voluntad del hombre. Bueno, se trata pues esta de la denominación en la que la voluntad recibe mayor extensión de la que se le ha atribuido. Es decir, aquí el mismo Arthur Schopenhauer es consciente de que respecto al modo en el que tradicionalmente se ha considerado la voluntad, él está considerándola de manera mucho más amplia. No está siendo reducida a una función del alma, por ejemplo, y quizá una función inferior del alma. No, está siendo entendida de otra manera, en una extensión mucho mayor. En otras palabras, recordemos para estos conceptos de mayor extensión, que también parece que introducimos ya una característica del espacio, la res extensa, incluso por ahí mismo viene lo de la extensión. No hay que pensarlo en este sentido geométrico, sino hay que pensarlo en el sentido lógico. Cuando se dice con Aristóteles que los conceptos a mayor extensión tienen menor comprensión y a mayor comprensión tienen menor extensión. En el caso de Aristóteles, el concepto que tenía mayor extensión y menor comprensión era el concepto de sustancia. En el caso de Arthur Schopenhauer vendría a ser este concepto que recibe mayor extensión a tal punto de ser la clave que va a ser referida a todo cuanto se manifiesta en la naturaleza, y ya no solo en la representación, sino en la naturaleza, vendría a ser entonces, digamos, todo ello viene a ser subsumido, la voluntad viene a extenderse por sobre todo ello, por eso es que no es tan comprensible el concepto en sí mismo. Precisamente porque a mayor extensión, menor comprensión, a menor extensión, mayor comprensión. Es decir, si yo lo que tengo que comprender es este individuo, aquí hay menor extensión y por eso la comprensión que alcanzo sobre este es mayor. Así, el concepto que yo tengo es el de la sustancia, porque se refiere a cualquier individuo queda subsumido bajo dicho concepto, y en ese sentido me es mucho menos comprensible a qué se está refiriendo dicho concepto. Bueno, entonces, sí, se trata de la denominación en la que la voluntad recibe mayor extensión de la que se le ha atribuido, pues hasta ahora no se había reconocido la identidad esencial de cada fuerza que se aplica y actúa en la naturaleza con la voluntad. Pero el conocimiento de lo idéntico en diferentes fenómenos y de la diversidad en lo similar supone justamente una condición para la filosofía. Esto que nos dice aquí, el conocimiento de lo idéntico en diferentes fenómenos y de la diversidad en lo similar supone justamente una condición para la filosofía. Es lo mismo que nos encontramos cuando abrimos de hecho, el primer libro, la primera obra filosófica de este autor, que es sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, y son las leyes de homogeneidad y especificidad. Entonces, solamente sabiendo tensar bien estas leyes es que se nos permite a nosotros ganar en conocimiento, en comprensión. Entonces, dice el autor, se trata de lo esencial común a todos los fenómenos, el género de géneros, para que de la cosa en sí, que vendría a ser relacionado con la voluntad. Para que se comprenda esta descripción de la voluntad y no se la tome como tradicionalmente se hacía, como algo que cae bajo la guía de la razón, dice el autor que hay que aislarla en el hombre para exponerla limpiamente y que se refleje en todos los otros fenómenos en los que no parece tan clara. Aislarla en el hombre. Malinterpreta quien cree que es indiferente designar esa esencia en sí de todo fenómeno mediante la palabra voluntad o mediante cualquier otra. Pues sería así si esa cosa en sí fuese algo cuya existencia simplemente se concluye y se reconoce solo indirectamente en abstracto, pues sería un signo de una dimensión desconocida. Aquí estaría esta X que mencionábamos con Magui. Pero la voluntad
Pero la palabra voluntad, que como una palabra mágica debe develarnos la esencia íntima de aquella cosa en la naturaleza, no es en modo alguna una dimensión desconocida, algo alcanzado mediante silogismos, sino algo conocido inmediatamente y que nos es muy familiar, de suerte que sabemos y comprendemos lo que la voluntad es mejor que cualquier otra cosa, sea lo que fuere. Es decir, no se trata de un proceso dialéctico, donde hay una suposición y que esta suposición o tratamos de confirmarla o tratamos de refutarla o lo que fuese, pero que partimos de esta suposición. Ahí es donde aparecería esta X. No es un proceso dialéctico, es un proceso analítico, el que lleva a cabo Arthur Schopenhauer. Es un proceso analítico y precisamente en este análisis que hace es donde se manifiesta en su inmediatez la cognoscibilidad de esto que llamamos voluntad. Es decir, que antes que yo conozca algo, conozco la comodidad o la incomodidad, porque el mismo movimiento de mi cuerpo que hace que se despliegue el mundo como representación está antes que otra cosa, digamos, en tensión de comodidad e incomodidad. Ya desde el libro primero lo veíamos cuando describíamos el bebé, cuando describíamos al bebé antes de que que haga este despliegue de representaciones, no obstante está en tensiones de incomodidad y comodidad. Bueno, además, el concepto de voluntad era subsumido bajo el concepto de fuerza, tradicionalmente. Schopenhauer, por el contrario, quiere conocer cada fuerza implícita en la naturaleza pensada como voluntad. La importancia de esto radica en que bajo el concepto de fuerza y los demás, subyace como fundamento el conocimiento intuitivo del mundo objetivo, mientras que el concepto de voluntad es el único, entre todos los posibles, que no tiene su origen en el fenómeno, ni en la mera representación intuitiva, sino que proviene del fuero interno, emana de la conciencia más inmediata de cada cual, en la que éste reconoce a su propio individuo y simultáneamente a sí mismo, conforme a su esencia, inmediatamente, al margen de cualquier forma e incluso sin distinguir entre sujeto y objeto, ya que aquí convergen lo cognoscente y lo conocido. Nuestro conocimiento se amplía si, aprovechando la riqueza que ofrece esta intuición, se reduce el concepto de fuerza al de voluntad, que es lo único conocido de inmediato y por entero. Esto por lo que toca al parágrafo 22, que como se dan cuenta, las consideraciones que está haciendo Schopenhauer aquí, pues vienen también a contribuir, vienen a complementar la comprensión que hasta ahora estábamos intentando alcanzar en la discusión que estábamos haciendo con las preguntas que ustedes iban proponiendo. Vamos a continuar. Parágrafo 23. No sé, ya me está amenazando el tiempo de nuestra clase, porque quedan 20 minutos y nos quedan 6 parágrafos. Estoy sospechando que de nueva cuenta no voy a alcanzar a terminar este libro, pero voy a intentar al menos, digamos, que lo que avancemos, lo avancemos con cierta, pues sí, con cierta ganancia en comprensión más que en la prisa que tengamos. Vamos al parágrafo 23 y seguimos entonces en nuestra demora. La voluntad como cosa en sí difiere del fenómeno y no le atañen sus formas en las que ingresa al manifestarse, ni la más universal de la representación, la del objeto para un sujeto, ni mucho menos las del principio de razón, al que pertenecen el tiempo y el espacio y por tanto la pluralidad. Con la antigua escolástica, más específicamente con Suárez, Schopenhauer llama al tiempo y al espacio el principio de individuación. Dice: tiempo y espacio son únicamente aquello en virtud de lo cual lo igual y único, conforme a la esencia y al concepto, aparece como pluralidad conjunta y sucesivamente. La voluntad está fuera del ámbito del principio de razón, por lo que carece de trasfondo alguno, aunque sus manifestaciones estén sometidas a dicho principio. Por eso está libre de toda pluralidad, aunque sus manifestaciones dentro del tiempo y el espacio sean incalculables. Ella misma es una, como aquello que mora fuera del tiempo y el espacio, ajeno a la pluralidad. La sinrazón de la voluntad se ha reconocido ahí donde se manifiesta más nítidamente como voluntad del hombre y se califica libre e independiente. Como en la autoconciencia se reconoce inmediatamente y en sí a la voluntad,
entonces también reside en esa conciencia la conciencia de la libertad. Se pasa por alto que el individuo, la persona, no es la voluntad. De ahí que cada cual se tenga a priori por enteramente libre, también en sus acciones individuales, creyendo que podría iniciar a cada momento una conducta distinta. A posteriori, se da cuenta que no es libre. Bajo el aspecto de la consideración filosóficamente fisiológica, no se considera este asunto éticamente, sino que solo se señala que el fenómeno de la voluntad en sí, y sin fundamento, sí se haya sometido en cuanto tal a la ley de la necesidad. Antes de Schopenhauer, se reconocía la voluntad como lo que se ocupaba de motivos y por tanto solo se atribuía al hombre y en todo caso al animal, ya que el conocer, el representar, supone el genuino y exclusivo carácter de la animalidad. En el instinto y los impulsos artísticos de los animales, la voluntad actúa sin que guíe conocimiento alguno. El fin por el que trabajan, como si fuera un motivo conocido, permanece completamente ignoto para ellos, pues la voluntad también es activa sin conocimiento alguno. Es decir, podemos ver que el pájaro no tiene representación de los huevos para los que construye un nido, y la joven araña teje telarañas para la presa que no conoce. En estas, como en todas las demás acciones, la voluntad está activa, aunque es una actividad ciega que se ve acompañada de conocimiento, mas no está guiada por él. Comprender que la representación como motivo no es una condición necesaria y esencial de la actividad de la voluntad nos permite reconocerlo con más facilidad donde no sea tan evidente. La casa del caracol y la nuestra son obras de la voluntad. En nosotros mismos actúa muchas veces de manera ciega en sus procesos vitales y vegetativos, como la digestión, la circulación sanguínea, la secreción, el crecimiento o la reproducción. Pues no solo las acciones del cuerpo, sino el cuerpo mismo es voluntad concreta. En los procesos vitales y vegetativos se manifiesta la voluntad no guiada por motivos, sino ciegamente según causas llamadas en este caso estímulos, pues la causa es reservada para los estados de la materia que, al originar con necesidad algún otro, experimentan un cambio tan grande como el que ocasionan, que es lo que explica la igualdad entre acción y reacción. Pero motivos, estímulos y causas son todos ellos expresión del principio de razón suficiente. Bueno, aquí hay una pregunta, o más bien aquí hay un comentario. Profesor, pido disculpas, me debo retirar puesto que inicio clase a las 13 horas. Abrazo a todos, excelente clase. Bueno, continuamos entonces. Parágrafo 24. Con Kant, aquí también se reconoce que tiempo, espacio y causalidad están en nuestra conciencia con independencia de los objetos que les dan contenido, por lo que se pueden identificar partiendo tanto del sujeto como del objeto, pudiendo llamarse modos de intuición del sujeto, Anschauungsweisen des Subjekts, o modalidades del objeto, Beschaffenheiten des Objekts, así como también límites indivisibles entre objeto y sujeto, unteilbare Grenze zwischen Objekt und Subjekt. Bueno, son los tres modos en los que hay que, digamos, más bien hay que ver estas tres consideraciones que hay que atender, que precisamente son estas consideraciones que implican la representación y los aspectos, digamos, como extremos de la misma, que sería lo subjetivo y lo objetivo, que solamente en el malentendido pareciera que se pueden identificar como una cosa, cuando en realidad son reconocimientos de un mismo proceso. Dado que los objetos aparecen en estas formas, no deben ser fantasmas vacíos. Eso también, digamos, contribuye a esta consideración del egoísmo teórico. Los objetos aparecen en estas formas de la representación, pero no deben ser fantasmas vacíos, leere Phantome, sino que han de poseer una significación, Bedeutung, un contenido. Eso que nosotros se presenta como contenido, digamos, aclarado por la clave de la voluntad, en ellos debe de haber algo análogo que nos explique su realidad, su contenido.
Es decir, habrán de referirse a algo, ser la expresión de algo que no sea a su vez objeto como ellos mismos, algo solo presente de un modo relativo a un sujeto, algo que exista sin esa dependencia de lo que se opone a él y a sus formas como condición esencial, es decir, algo que no sea una representación sino una cosa en sí, la voluntad. Tiempo, espacio y causalidad no la determinan sino solo a su fenómeno. Sujeto y objeto es la determinación más cercana de la forma del conocimiento en general. La pluralidad implica coexistencia y sucesión, cambio y duración. La ley de causalidad, que es el presupuesto bajo el que se muestra la materia. Nada de esto es propio de aquello que aparece y que en el fenómeno no está condicionado por tiempo, espacio y causalidad, ni se reduce a ellos, ni se ve explicado conforme a ellos, sino que se revela de inmediato en cuanto se manifiesta, lo que constituye la cognoscibilidad más perfecta, la verdad por antonomasia. Lo propio del conocimiento en cuanto tal es la forma, mas no lo que en sí no es representación ni objeto. Tiempo, espacio y causalidad se refieren al conocimiento intuitivo. En ello se funda la matemática pura y la ciencia natural pura, por lo que en dichas disciplinas el conocimiento no encuentra oscuridad alguna ni tropieza con lo insondable, un ergrundliche, lo sin fundamento, grundlose, la voluntad. Sus conocimientos no muestran sino simples correspondencias, formas sin contenido alguno. Cada fenómeno que llena esas formas contiene ya algo no reconocible cabalmente conforme a su esencia íntegra. Ya no resulta plenamente explicable, algo infundado, por lo que el conocimiento merma automáticamente en evidencia y se pierde la diafanidad perfecta. A la cosa en sí, la forma le es originariamente ajena. No puede unificarse con ella ni reducirse a ella. Esta es el principio de razón. Por eso es que la cosa en sí nunca puede ser indagada. Por la forma, las matemáticas dan conocimiento exhaustivo respecto a los fenómenos de dimensión, situación, número, es decir, relaciones espaciotemporales. La de la causalidad es una ley que solo determina el sobresalir, no lo que sobresale. Solo el cómo, no el qué del fenómeno. Solo la forma, no el contenido. Por eso es que la mecánica, la física y la química tratan de reglas y leyes conforme a las cuales actúan las fuerzas de impenetrabilidad, gravedad, etc., que sin embargo siguen siendo cualidades ocultas. Como la cosa en sí no se reduce a la forma, los fenómenos no pueden ser explicados etiológicamente hasta el final, ni se dejan penetrar para ser explicados conforme a su esencia íntima, mediante esa inteligibilidad que ofrece el principio de razón suficiente. La etiología es incapaz de dar explicación significativa de los fenómenos, solo relacional. Contra los objetivistas, dice Schopenhauer que en todas las épocas, una etiología ignorante de su objetivo se ha esforzado por reducir toda vida orgánica al quimismo o a la electricidad, por reducir a su vez todo quimismo, o sea, cualidad, al mecanismo. Luego, conciliar tiempo y espacio por el movimiento, disolver la geometría en aritmética, que, por la unidad de su dimensión, es la forma del principio de razón suficiente más clara, apreciable y penetrable hasta el final. Desde el átomo de Demócrito, pasando por el torbellino de Descartes y la física mecánica de ese Lucrecio newtoniano que es Lesage, hasta el tosco materialismo de sus contemporáneos, que por ignorancia se cree original y que bajo la estúpida negación de la fuerza vital, dice el stupide Ablehnung de Lebenskraft, pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de fuerzas físicas y químicas que hace surgir a su vez del actuar mecánico de la naturaleza. Para ellos, incluso la luz debe ser vibración mecánica o hasta la ondulación de un imaginario éter postulado para este fin. Para Schopenhauer, son teorías inauditas, mecánicas a lo Demócrito, la falsa reducción de las fuerzas naturales originarias entre sí. Esto me parece importante, por eso es que, digamos, en el sentido, incluso también para criticar la evolución, para criticar esta composición, digamos, la comprensión como composición, es más bien, digamos, por eso mencionábamos lo fenomenológico, como estas atenciones simplemente al modo en el que se hace patente el fenómeno, como se va manifestando el fenómeno. Si estar suponiendo
teorías arbóreas, suponer que la metafísica es la raíz y que sobre ella se sostiene el tronco y de ese tronco derivan, es querer decir que de la metafísica se deriva la física, se deriva la mecánica, se deriva de lo demás. Algo semejante es la tendencia. La tendencia es buscar en el átomo como punto originario, o más bien buscar un punto originario como el átomo y a partir de él tratar de elaborar explicaciones que den cuenta de cómo se va componiendo, cómo se va montando el mundo que tenemos. Después habrá que desmontarlo o deconstruirlo, ya que está construido de esta manera, digamos, para acercarnos un poco a este lenguaje, o al menos solamente mencionarlo. Entonces, sí, no se van fundando unas en las otras, sino que más bien son distintas atenciones a todo cuanto se hace manifiesto. Es decir, la geometría es una atención que nada tiene que ver con la atención que se pone en la aritmética y que nada tiene que ver con la atención que se pone en la mecánica y así sucesivamente. Son distintas atenciones. No se va derivando de uno el otro, así como no se deriva, digamos, de los peces, de los organismos del mar, se van a derivar los organismos ya anfibios y eventualmente reptiles y eventualmente mamíferos, etcétera, etcétera. Esto, digamos, este modo de estar saliendo, sí, estar como de una causa derivándose otras cosas no visibles de suyo en la causa, le parece a Arthur Schopenhauer que es inconcebible. Por eso es que más bien todo el mapa, o más bien todo el paisaje del sentido, podríamos decirlo así, todo el paisaje del sentido es el que, digamos, en todo caso se manifiesta al mismo nivel, o se manifiesta, sí, de la misma manera todo ello como lo que en nosotros llamamos voluntad. Por eso es que todo cuanto está en ese paisaje lo puedo señalar diciendo es voluntad. El árbol, la piedra, etcétera, es voluntad. O, de otra manera, el árbol, la piedra, etcétera, es eso que en mí llamo voluntad y que en general yo señalo como cosa en sí. Bueno, si fuese factible la ley del materialismo, dice Schopenhauer, todo sería explicado y reducido a un ejemplo de cálculo al que habría arribado el principio de razón suficiente, desapareciendo cualquier contenido del fenómeno y quedando solo la mera forma. Lo que se manifiesta será reducido al cómo se manifiesta, y este cómo sería también lo reconocible a priori, algo enteramente dependiente del sujeto y que solo existe para él, un mero fantasma, por lo que sería absurdo preguntar por alguna cosa en sí. Si esto fuera así, el mundo entero sería deducido realmente a partir del sujeto, consiguiéndose lo que Fichte aparentó conseguir. Pero lo único que se ha instaurado así son fantasías, sofisterías y castillos en el aire, no ciencia. Siempre quedan fuerzas originarias, contenido del fenómeno que no puede reducirse a su forma y, por tanto, no resulta explicable a partir del principio de razón, pues en cada cosa inmersa en la naturaleza hay algo de lo cual no puede darse fundamento alguno, ni explicación ni causa, incluso en el átomo. El modo específico de su actuar, la índole de su existir, su esencia. Así, por ejemplo, dentro del modo específico de su actuar, la índole de su existir, su esencia, etcétera, respecto del átomo, podríamos nosotros señalar el peso, etcétera, como este tipo de elementos que no pueden ser cognoscibles, que no pueden ser explicables, mejor dicho, no pueden ser explicables. Y en función de ello no pueden ser conocidos como conocimiento explicado. Un error habitual es creer que los fenómenos más frecuentes, dice, genéricos y sencillos, son los mejor comprendidos. En realidad son aquellos a cuyo aspecto nos hemos acostumbrado tanto como a nuestra ignorancia sobre ellos, pues nos resulta igualmente inexplicable que una piedra caiga hacia el suelo como que un animal se mueva. Es lo que mencionaba. Todo cuando se nos presenta en el mundo, o mejor dicho, todo cuanto se nos presenta como representación, queda completamente en tanto que representación explicado, pero eso a su vez se presenta de otra manera como naturaleza, y en tanto que naturaleza ya no es explicado. Queda a su vez totalmente sin explicar. Por eso decía Arthur Schopenhauer en el capítulo 17 de los complementos, por eso decía que la física lo explica todo, pero a su vez es como decir que así no se explica nada. Bueno,
¿De qué sirven las explicaciones que al final se reducen a algo tan desconocido como era lo primero? ¿Se comprenderá algo más sobre la esencia íntima de un animal? Es inescrutable, pues carece de fundamento porque es el contenido, el qué del fenómeno, lo que nunca se reduce a su forma, al cómo, al principio de razón. Nosotros, escribe Schopenhauer, que no pretendemos aquí etiología, sino fisiología. Esto es un conocimiento no relativo, sino incondicionado de la esencia del mundo. Tomamos el camino opuesto y partimos de aquello que nos es inmediato, lo que nos resulta más cabalmente conocido, lo que nos es más próximo. A partir del fenómeno más poderoso, significativo y evidente para nosotros, queremos aprender a conocer lo que son los más imperfectos y débiles, pues todas las cosas menos nuestro propio cuerpo lo conocemos solo desde el flanco de la representación, siendo su esencia misma inaccesible, dado que el conocimiento de las causas solo procura la simple regla de su ingreso en el tiempo y el espacio. Así, al partir de nuestro cuerpo, se nos muestra también el flanco de la voluntad, que no alcanza la etiología, pero Schopenhauer insiste en que él intenta hacer filosofía, no etiología. La cuarta clase de representaciones sirve como clave para comprender la esencia íntima de la primera clase. A partir de la ley de motivación se aprende a comprender la ley de causalidad. Spinoza escribió sobre la piedra que vuela, que si tuviera conciencia creería volar por su propia voluntad. Y para Schopenhauer tendría razón, pues el golpe es para ella lo que para nosotros el motivo. Es decir, es la causa. Se llama carácter en el hombre y cualidad en la piedra lo que en ambos es voluntad. San Agustín escribió que no podemos creer más que como queremos, y hasta Euler comprendió que la esencia de la gravitación es inclinación y apetito. Pero hay un prejuicio epocal: entender la naturaleza muerta como correlato de un alma inmaterial. Y ahí termina el parágrafo 24. Creo que algo que rescataría de esto último, precisamente por nuestra disputa sobre el nombre de voluntad, es que a todo le podemos llamar voluntad, y en el hombre eso que llamamos voluntad vendría a ser el carácter. Es decir, la voluntad en el hombre es su carácter. Bueno, no sé si quieren comentar algo más, ya también se está terminando. Miguel Villegas pregunta, dice, no entiendo bien esa relación entre voluntad y libertad que menciona. ¿Cómo se da esa relación? Muchas gracias, Miguel. Lo primero que hay que mencionar es que la relación solamente es conceptual y a lo que están refiriendo los conceptos no es tal cual aprehensible como, digamos, intuición. Entonces, ¿a qué se refiere? Por eso es que no es propiamente una relación. Las relaciones son aquellas que permiten el principio de razón suficiente. Si nosotros pensamos que se puede someter la voluntad y la libertad al principio de razón suficiente, es que podemos establecer entre ellos relacionalidad, pero no la hay. La voluntad es absoluta, en ese sentido de que no está abierta, no está en relación a nada, es absoluta, en sí misma es absoluta. Y al ser absoluta, pues el concepto absoluto, absolvere, absuelto, significa es estar suelto de todo. Estar suelto de todo, en otras palabras, es no depender de nada. Es decir, que no haya nada que obstaculice mi manifestación. Como define Arthur Schopenhauer el concepto de libertad, por ejemplo, en los dos problemas fundamentales de la ética, en el ensayo sobre la libertad de la voluntad humana, la voluntad se define como ausencia de obstáculos. Precisamente los obstáculos son aquellos que, como causas y efectos, como pluralidad de individuos que están de alguna manera también conteniendo a mi propia individualidad, se presenta siempre como obstáculo. Por eso es que el mundo de la representación es un mundo de necesidad, de obstáculos. Sin embargo, ese mundo que es representación, a su vez, en sí mismo es voluntad, lo cual quiere decir que carece de esas condiciones de su visibilidad. Al carecer de esas condiciones de su visibilidad, ya no es relacional, sino absoluto, ya no es relativo, sino absoluto, y ya no es, sí, ya no es relativa, sino absoluta esa voluntad. Y me faltó un concepto. Sí,
y ya no es necesaria si no es libre. Ahí era el que estaba mencionando. Ya no es relativo, sino absoluto, y como ya no es relativa, ya no es necesaria, sino es libre. En sí misma es libre, en su visibilidad es determinada. Por eso es que el mundo es, digamos, la manifestación de un determinismo, o más bien de un libre determinismo. Es un determinismo que no tiene por qué, que no está determinado a ser de una u otra manera. Precisamente por ello es que es libre. No sé, Miguel, si se aclara un poco más este concepto. Sobre él todavía vamos a volver, vamos a ahondar un tanto más. Sí, profe, me queda más claro, gracias. Muy bien. Bueno, pues ya llegamos al límite de nuestra hora. Me imagino que tendrán otras actividades, tendrán otras clases. No terminamos este parágrafo. La próxima sesión voy a avanzar estos últimos parágrafos que nos faltaron, estos últimos 5, del 25 al 29, y pretendo ya comenzar pretendo ya también de alguna manera, es decir, después de exponer voy a exponer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, para de ahí poder continuar con la exposición de estos últimos parágrafos. Una vez hecho ello, pues damos paso entonces al libro tercero. El libro tercero es el libro más extenso, es el libro con más parágrafos. Quizá no estaría de más que ya también comencemos la próxima sesión, si es que la discusión que llevamos respecto a lo que nos resta de este libro segundo nos lo permite. Y eso sería lo que continuaríamos, lo que llevaríamos a cabo. Entonces, hasta aquí, digamos, sería todo por hoy. Si ya no quieren mencionar algo más, si no quieren comentar, criticar, censurar o sugerir algo, pues por mi parte les agradezco mucho y nos encontramos el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.